así un papelito así. Si no lo recibió, pídalo, porque ahí están todas las citas bíblicas y lo que es el bosquejo de toda la predicación. Hoy vamos a estar hablando, como dice mi hermano Javier, una prédica titulada La recompensa del creyente. Vamos a continuar exponiendo la carta a los Corintios, Primera de Corintios. Por favor, vaya a su Biblia, capítulo 3, versículos del 10 al 17. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 10 al 17. Estamos viajando por toda esta carta poderosísima, de verdad, que ha ido cambiando la vida de cada uno de nosotros. Si no trajo su Biblia, puede ver los versículos bíblicos, van a estar proyectados ahí en la pantalla. Pero le recomiendo que siempre traiga su Biblia y aprenda a manejar la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 10 al 17. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada cual, de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Incline su rostro y vamos a orar. Señor, en esta tarde, Dios mío, me pongo una vez más como tu instrumento, Padre mío, pidiéndote que me fortalezcas, que hables a través de mí a mis amigos y hermanos, Padre mío, y aún a mi propia vida. Prepara la tierra de nuestros corazones, siembra tu semilla, Señor, y te ruego que la hagas germinar poderosamente para el cambio de cada uno de nosotros. Que tú seas glorificado, Señor, una vez más, y que tú hagas, Dios mío, con nosotros lo que a ti te plazca. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Hermanos, si ustedes recuerdan, en la prédica pasada del domingo, nos enfocamos en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 9. Y quiero recordarles un poquito de lo que estábamos hablando la semana pasada. Aprendimos, número 1, que la razón de la división de la iglesia es por vivir complaciendo los deseos de nuestra carne, de actuar como niños en Cristo. Número 2, aprendimos que los síntomas o la consecuencia de dicha división son los celos y la contienda. Y número 3, que la cura
para las divisiones en la iglesia era siempre darle gloria a Dios y nunca, pero nunca, gloria al hombre. Hoy nos vamos a enfocar en los pasajes siguientes de Primera de Corintios capítulo 3, del 10 al 17, y continuaremos hablando del problema de la división en la iglesia. Pero esta vez veremos cómo el apóstol Pablo muestra que el comportamiento mundano y carnal y la división espiritual que esto causa afectan las recompensas. Y escuche bien hoy, afecta las recompensas que el Señor dará a cada creyente cuando Él regrese. Vamos a ver en esta tarde, 5 verdades importantes acerca de este tema. Número 1, vaya ahí a su bosquejo, que dice: Dios usó a Pablo como el arquitecto. Primera de Corintios 3:10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Escuche bien, cada uno mire cómo sobreedifica. El apóstol Pablo fue el arquitecto fundador de la iglesia de Corintios. En otras palabras, él fue el diseñador y el constructor de esta iglesia. Como apóstol verdadero de Cristo, la especialidad de Pablo era echar los cimientos. Y a lo largo de su vida, por años, después de su conversión, el Señor había usado a Pablo para establecer e instituir muchas iglesias en toda Asia Menor, Macedonia y Grecia. Pero para evitar que alguien pensara que él estaba jactándose por lo que él había logrado, él escribió en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. También dijo en 1 Corintios 3:7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y si ustedes se acuerdan, en las prédicas, en 2 prédicas pasadas, hablamos que nosotros somos única y exclusivamente instrumentos de Dios, pero Dios es el que transforma, Él cambia y Él da el crecimiento en la vida de cada uno. Hermanos, Pablo sabía por qué había sido enviado por Dios a Corintio. Él sabía que había sido enviado para poner el fundamento en esa iglesia, y eso fue exactamente lo que hizo, pero lo hizo cuidadosamente y hábilmente. ¿Por qué? Porque él contaba con el motivo correcto, con el mensaje correcto y con el poder correcto. La misma verdad se aplica a nosotros hoy en día. La palabra, cuando dice cada uno, que se encuentra en el versículo 10 que ya leímos, se refiere principalmente, pero no se limita, a los evangelistas, pastores y maestros que continúan edificando sobre el fundamento establecido por los apóstoles, el cual es Jesucristo. Pero también la expresión cada uno se refiere a todos los cristianos. Sí, se refiere a usted, se refiere a mí. Todos los cristianos enseñamos el evangelio mediante lo que decimos y lo que hacemos, como nosotros nos comportamos. Somos cartas abiertas al mundo. Cuando nosotros declaramos que somos cristianos, los ojos de la gente están en nosotros. Y así no con muchas personas tal vez no van a leer jamás la Biblia, pero sí van a leer el testimonio suyo. Ningún cristiano tiene el derecho a ser descuidado en representar al Señor y a su palabra.
Todos tenemos la responsabilidad de ser constructores cuidadosos de la obra de Dios. Todos, hermanos, somos representantes de Cristo. Como dice 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjese que nos dio a nosotros como la iglesia el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, ¿a quién? A la iglesia, a nosotros. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Y cuál es la palabra de la reconciliación? El Evangelio. El Evangelio es la palabra de la reconciliación. Porque los hombres y las mujeres necesitan reconciliarse con Dios. Y la única manera de reconciliarse con Dios es a través de Cristo. Por eso Él declaró en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que somos, iglesia, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y ese es el llamado, reconciliados con Dios. Ahora, tenemos nosotros el mensaje correcto, la motivación correcta y el poder correcto como lo tuvo Pablo. ¿Lo tenemos? Si así es, hermanos, no fallaremos en lo que estamos haciendo para Dios. No fallaremos. Porque aunque alguno no se sienta capaz y es cristiano y está lleno del poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo, tiene autoridad para hablar la palabra de Dios. Y ese poder que fluye a través de usted, porque es templo del Espíritu Santo, puede hacer cosas grandes en la vida de muchos conforme al deseo y a la voluntad de Dios. Ahora, nunca se nos debe olvidar que Jesucristo es el fundamento. Y aquí quiero ir ahí en su bosquejo, en el punto número 2. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El único fundamento, hermanos, del cristianismo bíblico es Jesucristo. Todas las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hablan de Él. Por ejemplo, el Antiguo Testamento predijo y preparó a Jesús para su encarnación. Los evangelios nos cuentan la historia de su ministerio terrenal. El libro de los Hechos es la historia de su iglesia en sus primeros años. Las epístolas o cartas son comentarios acerca de su vida y obra. Y el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, es el testimonio final de su reinado y su regreso. Jesús, después de haber resucitado de entre los muertos, se le apareció a dos de sus discípulos que iban camino a Emaús. Y ellos estaban dudosos de la resurrección del Señor. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 25 al 27, les dijo, oh insensatos, el Señor se les acercó a esos discípulos y les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que decían de él.
También en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, le dijo a sus oponentes: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que, iglesia, Jesús es el fundamento de la iglesia. Cada filosofía humana, sistema religioso o código de conducta está destinado al fracaso y a la destrucción porque no tiene un fundamento sólido. Estos sistemas tal vez funcionen por un tiempo, pero no permanecerán. Pronto caerán. Jesús declaró en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El reino de Dios está edificado sobre Cristo Jesús y cada creyente salvo debe edificar con cuidado sobre este fundamento. Y fíjese que dije con cuidado, no es cualquier cosa, con cuidado. En el siguiente versículo, el versículo 12, de donde estamos leyendo 1 Corintios capítulo 3, versículos del 10 al 17, en el versículo 12, compara las obras de los edificadores con materiales de este mundo. Los materiales, hermanos, son las obras de los hijos de Dios. 1 Corintios 3:12 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Como ya vimos, hay un solo fundamento, Jesucristo. Pero hay algunos tipos de materiales para levantar el edificio espiritual sobre ese fundamento. Y aquí se usan materiales para enseñar una verdad espiritual. Y no pierda pista de esto. Mientras los hijos de Dios estén caminando en esta tierra, están edificando este edificio para bien o para mal. Los materiales mencionados en el versículo 12 que ya leímos representan las obras que los creyentes edifican sobre el fundamento. Y aquí aparecen en estas dos categorías. Cada una aparece de mayor a menor. La primera categoría representa materiales de calidad, el oro, la plata, las piedras preciosas. Pero la segunda categoría, madera, heno, hojarasca, representan materiales de calidad inferior. El oro, la plata y las piedras preciosas representa gran fidelidad al Señor. El trabajo hecho para el Señor con el mayor amor y cuidado y habilidad. Por otro lado, la madera, el heno, la hojarasca significa lo opuesto. El trabajo hecho con lo mínimo, con lo que sobra. ¿Usted no ha visto a veces las personas que van a servir al Señor pero no tienen ganas de servirle? Lo hacen, bueno, si me sobra tiempo, entonces le sirvo. De eso está hablando. De hojarasca, ¿verdad? De madera, cosas perecederas. Ahora, es importante que los materiales aquí que se nombran no representan riquezas materiales, ni talentos, ni oportunidades. Los materiales aquí representan nuestras obras, lo que nosotros hacemos en nuestras vidas para Dios. Resulta difícil muchas veces quedar profundamente involucrados en programas, en proyectos en la iglesia que Dios no nos ha pedido. Estos representan la madera, el heno y la hojarasca, porque no cumplen el propósito para el cual fuimos llamados, ni tampoco para el cual Cristo ha fundado la iglesia. A veces nos enredamos con programas que Dios no nos ha mandado a hacer en la iglesia. Solo las obras que el Señor preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas son las que Dios aprueba como oro,
como plata y como piedras preciosas. Y están escritas en su palabra, y solo nosotros, hermanos, los creyentes, podemos cumplirlas. Por eso es importante que estudiemos la Biblia para poder conocer el deseo de Dios. Es la única manera que nosotros podemos conocer el deseo de Dios. Y no estoy hablando de un versículo aquí, un versículo allá. Yo siempre he recomendado, lea la Biblia sistemáticamente, como si fuera un libro. Si a ustedes, por ejemplo, le mandan una carta a alguien querido de algún lugar, ¿verdad? Y esa carta contiene 5 páginas. Usted no va a empezar a leer de la tercera página. Usted no va a entender el mensaje si usted comienza de la tercera página. Usted necesita empezar de la primera página para poder entender todo el mensaje, ¿verdad que sí? Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Necesitas leerla todo sistemáticamente y estudiarla. Yo siempre digo, así no la entienda, sígala leyendo. Porque en el tiempo de Dios, el Espíritu Santo va a aclarar tu mente conforme a su voluntad. Es interesante que las iglesias reformadas se dirigen por el principio regulador. El principio regulador nos ayuda a mantenernos centrados en las Sagradas Escrituras. El principio regulador, para muchos que tal vez no sepan, el principio regulador significa que nosotros dentro de la iglesia hacemos lo que dice la palabra de Dios y lo que no está, no lo hacemos. ¿Ves? Porque Dios nos lo ha mandado. No venimos con ideas preconcebidas. Ay, a mí me parece que debemos hacer esto. No, porque el que fundó la iglesia fue Cristo, la iglesia es de Él. Y nosotros somos sus hijos. ¿Y dónde está todo lo como nosotros tenemos que manejarlo? En la palabra. Por eso es importante que conozcamos lo que el Señor quiere de nosotros. Porque Dios, hermanos, probará la obra de cada uno por el fuego. Eso me lleva al cuarto punto. Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 13 al 15, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Esa es la palabra recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué significa que Dios probará a cada uno por el fuego? Iglesia, así como las ciudades y las provincias tienen códigos de construcción que requieren que los edificios y las construcciones cumplan, asimismo Dios tiene normas estrictas para que los que estamos construyendo para Él lo hagamos de la forma que Él lo dice en su palabra. Lo mismo. Cuando Cristo regrese, la obra de cada creyente será probada en su calidad. El fuego es símbolo de prueba. Del mismo modo como purifica el metal y purifica el oro, asimismo Dios quemará la escoria y dejará lo que es puro y valioso de nuestras obras. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, nos advierte. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ustedes saben que estamos aquí, somos peregrinos. La Biblia dice que somos peregrinos, somos extranjeros. El pueblo de Dios es extranjero y peregrino aquí en esta tierra. Somos
un alma viviendo una experiencia humana. Así que, hermanos, aquel tiempo no será un tiempo de castigo, sino de recompensa. Como dicen los versículos 14 y 15, ni siquiera será un tiempo de condenar. Nadie será condenado en el edificio de madera, en madera, heno, hojarasca. Aquí no se está hablando de la salvación, no estamos hablando de eso, estamos hablando de las recompensas. Esta persona aún será salva, el que es salvo siempre. Pero aquí estamos hablando de las recompensas. La palabra de Dios nos está hablando de la recompensa. Pero su recompensa dependerá de la calidad de los materiales con los que ha edificado después de su conversión a Cristo. De eso dependerá tu recompensa y la mía. Ahora, hay un último tipo de obreros. Hablamos de dos, ahora este es un tercer tipo de obrero. Y eso me lleva al quinto punto, los obreros fraudulentos que trabajan en la obra de Dios. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Fíjese que no está hablando de la estructura. Claro, este lugar está consagrado para alabanza a Dios y predicar su palabra, es santo, ¿verdad? Pero está hablando de sus hijos. El templo de Dios, dice, el cual sois vosotros, santo es. Como ya hemos visto, hay dos tipos de obreros en la viña del Señor. Los que hacen la obra de Dios con sumo cuidado, con amor, con diligencia, y los que hacen muy poco y cuando lo hacen de mala gana. Pero hay otro tipo de obrero que no edifica para nada, sino que destruye. A eso los llamamos obreros fraudulentos o destructivos. Y lo hay. Usted dice, wow, pero ¿cómo en la iglesia sí, hermano? En ese grupo es que nos vamos a enfocar en este momento. Y preste atención. Los obreros destructivos o fraudulentos realmente son incrédulos. Son personas malas, son impíos. Son personas que no son salvas, que atacan al pueblo de Dios y a la obra de Dios. Como dice Hechos capítulo 20, versículos 29, son lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Este grupo puede trabajar, hermanos, dentro o fuera de la iglesia, tratando siempre de destruir al pueblo de Dios, tratando de destruir lo que Dios ha edificado. El Señor les lanza una terrible advertencia, muy clara, dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Por eso debemos cuidarnos cuando nosotros hablamos de un hermano, ¿verdad? De alguien que hace la obra de Dios, del que predica. Mucho cuidado cuando hable uno. Las palabras no se pueden recoger. Debemos dejárselo a Dios. Debemos decir la verdad siempre, pero nunca chismes, nunca calumnias, nunca cosas fuera de orden, porque Dios es celoso con su pueblo. Quien quiera o quien sea que trate de destruir la iglesia, que es cada creyente, vuelvo y repito, verdadero, sea por doctrina o por forma de vida, se pone bajo la ira de Dios. En otras palabras, Dios lo destruirá. ¿Por qué Dios protege a su iglesia y destruye a sus enemigos?
porque la iglesia es propiedad de Dios, es santa y está separada del mundo. Por eso le dice a la iglesia en 2 de Corintios capítulo 6, versículos del 14 al 16, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial es Satanás. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 6 y 7, Jesús lanza otra advertencia sobre los obreros destructivos. Les dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y a veces vemos personas que hacen daño, que hacen maldad, y decimos, ¿cómo al malo no le sucede nada y al bueno le pasa todo? Muchos nos hacemos esas preguntas, pero a Dios no se le escapa nada. En el momento preciso, Dios le dará al malvado su merecido. Siempre. La Biblia dice que la ira de Dios está sobre todo aquel que ha rechazado a Jesús, el Hijo de Dios. Tarde o temprano, Dios destruirá a todo aquel que trate de destruir a su pueblo. Sin falla, Él lo hará. Hermanos, hoy hemos aprendido 5 verdades importantes en cuanto a las recompensas del creyente. Número 1, hemos aprendido que Dios usó como arquitecto espiritual y que asimismo Dios nos quiere usar a nosotros si somos fieles a Él. Número 2, que hay solamente un fundamento y ese fundamento es Cristo Jesús. Número 3, que los materiales son comparados con las obras que realizan los creyentes en el transcurso de toda su vida. Número 4, que en el día final, Dios probará la obra de cada uno por el fuego. Y por último, número 5, que los obreros fraudulentos serán destruidos por Dios. Si no es en esta vida, serán destruidos en la vida eterna. Y Dios no falla. La palabra del Señor dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, no quisiera irme de este santo lugar sin hacer una pregunta y dar un consejo. La pregunta es para aquellos que todavía no son parte del pueblo de Dios. Y la pregunta es, ¿has recibido? Es simple, pero es profunda, porque tiene que ver con tu destino eterno. ¿Has recibido a Cristo como tu Salvador? ¿Estás seguro, segura, sin que te quepa duda alguna en tu mente, que cuando tú cierres tus ojos aquí, en esta tierra, los abrirás en la presencia de Dios? ¿Los abrirás en el cielo? Si no lo estás, escucha bien lo que dijo Jesús en su palabra. Marcos capítulo 1, versículo 15. Él dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Palabras del Señor. Arrepentíos
y creed en el Evangelio. La vida es corta, como ustedes ya saben. Si no has recibido a Cristo como tu Salvador, allí donde tú estás, pídele al Señor que te salve. Pídele al Señor, recibe a Cristo como tu Salvador y Él cambiará el destino de tu morada eterna, allí donde estás. Ahora, un consejo para el pueblo de Dios. Si crees que Dios no mira lo que estás haciendo, si crees que Dios no te va a recompensar por lo que has hecho, lo que estás haciendo para Él, estás bien equivocado. Mira lo que dice el último libro de la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Eso nos dice que todo está siendo registrado. También la palabra nos dice que es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno de nosotros dé cuenta de lo que haya hecho cuando estaba en el cuerpo. Escuchen también lo que escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en 1 Corintios 15, 58. Dice, así que hermanos míos, amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Él recompensará a sus hijos conforme a su labor, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, hermanos, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 6:10. Y esta es la palabra poderosa del Señor. Amén. Oremos. Padre, esta preciosa tarde nos has dado tu palabra, Señor. Si aquí hay alguien en este lugar que en este momento está clamando a ti, yo te pido que le ayudes, que le salves, que traigas convicción total de pecado, que haya un cambio radical en su vida. Dios mío, también a nosotros, Padre, los que estamos caminando contigo, los que hemos sido salvos por tu amor y tu gracia y tu misericordia, ayúdanos a serte fieles a pesar del cansancio, a pesar de las luchas, a pesar de todo, que te pongamos a ti como número uno en todo. Ayúdanos porque solo no podemos hacerlo. Ayuda a todos mis hermanos, Dios mío, para seguir firmes y adelante, porque en breve estaremos en tu presencia. En el nombre de Jesucristo. Y todos decimos amén. Vamos a pedir a nuestro